Buenas noches, mis hermanos amados, que el Señor me los bendiga. Ya estamos aquí nuevamente una noche más para juntos aprender la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Volumen. Ok, estamos contentos, estamos gozosos, como siempre, de estar aquí en medio de ustedes y sobre todo, ver que el Señor nos tiene en esta noche preparados para nosotros, para sus hijos. Solamente no sin antes pues esperar que todos los hermanos ahí presentes se congreguen, ¿verdad? Y podamos nosotros entender el misterio de la palabra del Señor tal como el Señor nos los ha dado. Quiero en esta noche pues poder estudiar con ustedes la palabra de Dios, pero obviamente primero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a pedirle al Señor en su infinita misericordia que nos ayude, que nos dé la bendición de la unción para poder desarrollar el estudio de su santa palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de las 7 glorias del creyente, cómo el creyente va creciendo, evolucionando en el buen sentido de la palabra, desde que es un hombre natural, luego los procesos que tiene hasta llegar a ser un hombre totalmente espiritual. Entonces en esta noche vamos a ponerle al estudio la palabra de Dios, vamos a ponerla en manos del Señor. Déjeme silenciar esto un momentito y ahora sí vamos a estudiar. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche, en esta hora, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Señor, ayúdanos para que a través de estas ondas, a través de esta transmisión, podamos nosotros quizás, Señor, entender, desarrollar y ser de bendición también para los que están allá, Señor, allá en sus diferentes equipos electrónicos y medios de comunicación, que ellos también puedan, Padre amado, ser de bendición. Así que les ruego, Padre amado, que tú nos bendigas con una palabra que nos ayude, que nos transforme, que nos alimente y sobre todo que nos revele a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si está bien el volumen, hermano Kevin, creo que me están diciendo que ok, está perfecto. Entonces vamos a estudiar en esta noche, como les estaba indicando, la palabra del Señor. Ok, estamos en el Facebook personal, entonces compártelo al Facebook ok, perfecto, muy bien, estamos muy bien, con razón que no lo daba, pero bueno, entonces vamos a estudiar la palabra del Señor. Muy bien, ya lo pasaste, ¿verdad que? Ok, perfecto. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué es esto de una evolución del creyente? Esto es muy importante saberlo, cómo el creyente va evolucionando, obviamente en una perfección divina. Hay muchas personas que se quieren perfeccionar a sí mismos y creen que siendo quizás bueno conseguimos algo en lo espiritual. Pero el Señor Jesús enseñó muchos misterios y entre los misterios que enseñó el Señor en su palabra hay varias cosas que quiero que entendamos y que vayamos desarrollando. Últimamente hay una oleada, movimientos referentes a la nacionalidad israelí o a los israelitas o a las raíces hebreas o judaizantes, ¿verdad? Lo cual pues bueno, primero cuentan con mi respeto, ¿verdad? Cuentan con mi respeto, tal cual como lo dice la palabra del Señor. Pero hay ciertas cositas y ciertos puntos que me agradaría mucho que podamos entender y estudiar a la luz de la palabra del Señor, de lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que significa esta transformación, esta glorificación, este peregrinaje aquí en la tierra y cuál es el propósito de este peregrinaje, cuál es el propósito de este caminar que tenemos aquí nosotros en la tierra. Vamos a la Biblia, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo número 9, en el versículo número 7 al 9. Vamos a ir desarrollando. Le quiero rogar que tome en su mano la Biblia
que tenga un cuaderno de notas, de apuntes, y que también pueda desarrollar conmigo para que luego usted pueda seguir estudiando, seguir teniendo su estudio de acuerdo pues a lo que usted va también ahí espigando. Yo solamente le voy a dar una pequeña base, pero también usted tiene que poner en su casa, ¿verdad?, el interés un poquito para poder ir desarrollando y para poder ir precisamente aprendiendo y para poder enseñar a otros, obviamente, lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de Romanos, como lo estamos indicando, ¿verdad? En el capítulo número 9, por favor, Romanos capítulo 9, y vamos a leer en el versículo número 7 al 9, versículo 7 al 9. Y una vez que tenga usted ahí en su Biblia, vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Dice ahí, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Ojo con esto. Quisiera que pongamos mucha atención en esta noche a lo que vamos a estudiar, porque hay que entender un poquito este comentario del apóstol Pablo. Yo creo que ya lo estudiamos hace unos días atrás en una de las enseñanzas que estudiamos sobre la carta a los romanos, pero quiero enfatizar en este caso otro punto de vista, otra percepción pues muy importante. Dice aquí el apóstol, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino, escuche bien, sino porque por Isaac, sino que por Isaac será llamado tu descendencia. Versículo 8. Esto es, no son hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, que son considerados como descendientes. ¡Qué tremendo! Versículo 9, porque esta es la palabra de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces aquí hay dos connotaciones importantes. Primero, estamos hablando de hijos terrenales, de hijos que nacen según la voluntad humana, según la voluntad de una pareja, pero también está hablando de hijos que nacen en base a una promesa que Dios dio. Y yo voy a estudiar hoy con usted precisamente ese hijo de la promesa. ¿Cómo son los hijos de la promesa? ¿Cómo fue esa promesa? ¿Dónde fue esa promesa? Entonces vemos nosotros que aquí hay un desarrollo muy importante, porque nos estamos quizás desviando un poquito cuando alguien quiere enseñar acerca de alguna pertenencia a algún sitio geográfico o algún país específico, llámese usted el pueblo de Jerusalén, de la nación de Israel, ¿verdad? Y quizás usted cree que porque nació ahí ya automáticamente usted se considera un hijo de Dios, lo cual pues es totalmente equivocado. Y ya lo vamos a leer en este momento. Alguien me decía por ahí, no, pero yo tengo una genealogía de raíces, de ser descendiente de las raíces hebreas. Incluso me dieron hasta el dato del pueblo sefardí y me indicaba que son hijos que llegaron en barcos y todo eso, que puede ser y no lo dudo, obviamente, yo respeto mucho y no dudo que pueden haber personas en Sudamérica y en Latinoamérica en general, pueden haber personas obviamente con raíces hebreas, y raíces judías, del pueblo judío y de todas las nacionalidades de allá del pueblo de Dios, pero yo no quiero tratar ese enfoque, sino que quiero ir un poquito a lo que el apóstol Pablo enseñó. El apóstol Pablo aquí está hablando sobre cuáles son los hijos de Dios, y dice el apóstol en el versículo 8 de Romanos 9, que no son hijos los que nacen de la carne, no son esos los hijos de Dios. Así que hoy en día hay un boom en medio del pueblo judío. La nación de Israel y específicamente Jerusalén es considerada como una de las naciones que promueven estas situaciones LGBTI y movimientos como estos trans y etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿cómo puede ser posible que en un pueblo donde se desarrolló una cultura religiosa muy importante como es la cultura del judaísmo,
¿Cómo pueden suceder todo este tipo de cosas? Bueno, solamente le hago una referencia porque no quiero enfocarme ahí, pero solamente le voy a hacer una referencia que precisamente la Biblia habla de la gran ramera. Y no solamente habla de una ramera, sino habla de la gran ramera, de la gran Babilonia. Y de dónde va a venir todo este problema, de dónde va a venir todas estas situaciones, estas mezclas, esta situación de pecado, esta simiente de pecado. Y obviamente estamos viendo, según los desarrollos de la historia y según los desarrollos de los pueblos, estamos viendo que es una nación que está impulsando mucho en esta situación. Entonces, no por ser nacido entre el pueblo judío, no te hace ya eso hijo de Dios. Obviamente, lo que nos hace hijos de Dios, según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, son los que han nacido del Espíritu. Y esto es, pues, obviamente, de haber aceptado a Jesucristo, aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptar la mediación del Señor Jesucristo por nuestros pecados, aceptar, pues, que el Señor Jesucristo entre a lo profundo de nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor, y obviamente continuar con el proceso como es el bautismo en agua, como es la Santa Cena, y como es todo el proceso que nos lleva a ser creyentes para ir evolucionando a ser hombres espirituales. Eso sí es diferente. Entonces aquí el apóstol Pablo está enfatizando y nos está llamando la atención que no son hijos de Dios los de la carne, los que son hijos, sino los hijos de la promesa. Escuche bien esta parte, los hijos de la promesa. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cómo se consideran esos hijos de las promesas? ¿Quiénes son esos hijos de las promesas? Vamos a ir desarrollándonos en eso. Entonces vemos la primera gloria que vemos, que es el nuevo nacimiento. Entonces este nuevo nacimiento que lo encontramos en Romanos 9, 7, 8, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Que es la promesa de nacer de nuevo. Por ejemplo, esta semana tuvimos bautizos en la iglesia y fue hermoso ver el día domingo, el bautismo, ¿verdad? Cuando una persona baja a las aguas, quizás a muchos nos recuerdan nuestros primeros caminos en el Señor, y nos recuerda también cómo nosotros también llegamos al Señor, que siendo aún pecadores, el Señor no tomó en cuenta nuestro pecado y nos hizo aceptos delante de su presencia, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, y ahora pues nos tiene dentro de su servicio, dentro de su casa. ¡Qué hermoso! Entonces vemos que en realidad, como dice aquí en el versículo 9, ¿verdad? Es una promesa. Y esa promesa pues es lo primero que nos da el Señor. ¿Cuál es la promesa entonces, pastor? La primera promesa es la promesa del nuevo nacimiento. O sea, hay una garantía que nosotros vamos a nacer de nuevo. Eso se lo explicó el Señor Jesús cuando Nicodemo le pregunta un poco ambigua y un poco preocupante. Le pregunta al Señor Jesús, pues, cómo deben de hacer ellos o cómo harían para ellos heredar la vida eterna. Y el Señor lo lleva nuevamente a la parte principal y le dice, bueno, lo que tienes que hacer para estar en el reino de los cielos es nacer de nuevo. Cosa que no comprendía Nicodemo, porque obviamente Nicodemo está viendo la perspectiva, dice, no, yo soy nacido, yo soy un hijo de Abraham, yo soy un hijo de Abraham y por lo tanto yo ya tengo que estar en la promesa. Y el Señor le dice, no es por haber sido nacido de la carne, no es por haber sido nacido de una descendencia quizás rabínica, como en este caso era la descendencia de Nicodemo, no es por quizás ser hijo de pastor o quizás ser hijo de rabino o ser hijo de alguna organización religiosa. No se trata de eso, enseña el Señor. Se trata de nacer de nuevo. Ese es el primer principio. Para la primera gloria, le podríamos decir de esta forma, es nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Es una doctrina de la iglesia, ¿verdad? Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo, pastor? Nazco de la carne que era yo. Me nacieron, mis padres me tuvieron fruto del amor, nace un niño. Ese es un niño que nace terrenal, que nace del proceso de la carne, de la unión de hombre y mujer, nace un niño, varón o hembra, hermoso. Pero de ahí para allá viene otro proceso. Ahora viene el proceso de nacer también espiritualmente. Y de eso es lo que estamos hablando en esta noche. Entonces sería la primera gloria. Fíjese que para nosotros es una gloria muy importante esta, la gloria del creyente. Entonces no cualquiera puede ver este punto importante del nuevo nacimiento. Y yo he escuchado incluso
por la experiencia poca que tengo de haber estado en algunas organizaciones antes de estar en la mía. Antes de estar aquí en Ebenecer, obviamente conocí otras organizaciones todo el tiempo que tengo de vida cristiana. Y en muchos lugares no se enseña sobre esto. En muchos lugares no se enseña sobre llevar a la gente al nuevo nacimiento. Se creen que el nuevo nacimiento es algo espontáneo o se cree que es algo que ya indudablemente tiene que suceder. Pero aquí hay ciertas connotaciones y ciertas características importantes que las vamos a ir desarrollando. Las vamos a ir desarrollando en el transcurso de los discipulados que tenemos por este medio, por el medio virtual. Vamos a ir viendo connotaciones cada una en su lugar. Por ejemplo, el nuevo nacimiento, vamos a estudiar qué es lo que significa, cómo se da, de dónde viene, cómo viene, qué es lo que tengo que hacer para obtenerlo. Pero en todo caso, yo lo que quiero enseñar en esta noche de una manera general es este primer esquema que el nuevo es importante para nosotros. La primera gloria que tenemos nosotros como hijos de Dios es que vamos a nacer de nuevo. No nacer de la carne, sino nacer del Espíritu. Primero, entonces, la segunda cosa que vemos nosotros, importante, entre las glorias que tenemos del creyente, es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Quiero leer con usted porque es un poquito extensa la lectura, pero dele ahí un espacio para que usted pueda coger notas, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando esta hermosa lectura. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vaya a leerlo conmigo. Es importante que nosotros leamos la Biblia. Soy un lector de varios libros, tengo una biblioteca pastoral nutrida, se podría decir muy hermosa, pero no hay nada más hermoso que leer la palabra de Dios y que sea la misma palabra la que nos enseñe, la misma palabra la que nos guíe, la que nos direccione. Así que quiero que usted en esta noche vaya conmigo a la Biblia para que podamos entender mejor este tema. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 10. Versículo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecía fuego que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos, esto es importante, estos puntos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo comenzaron a hablar estas otras lenguas? Según el Espíritu les daba la habilidad para versículo número 8, versículo número 5, perdón. Y habían en ese entonces, ahí en el lugar, escuche bien, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, habían judíos y habían también procedentes de otras naciones. Ojo con esto. Esto es muy importante. En el lugar estaban no solamente judíos, sino que también habían personas procedentes de las otras naciones bajo el cielo. Escuche bien esto, porque aquí hay un problema de fondo. Porque los que quieren enseñar a judaizar o los que quieren enseñar asuntos de raíces hebreas y ese tipo de cosas, que está entrando una confusión eminente en la iglesia en estos últimos tiempos. Incluso yo he escuchado pues ministros que estuvieron sólidos, bien puestos durante muchos años y de repente escucharon esta novedosa especie o consecuencia y ya se fueron para otra línea y fueron prácticamente haciendo una apostasía en lo que ellos habían creído, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo yo, es importante leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra infalible, la Biblia. Es importante conocerla, es importante desarrollarla, es importante entenderla. Así que vamos a leer. Aquí habían entonces, vamos nuevamente a la carga, habían judíos piadosos, procedentes también habían de todas las naciones debajo del cielo. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban y se maravillaban diciendo, maravillaban diciendo,
mirad, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí están. No eran judíos estos, por si acaso. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frígida y de Panfilia, de Egipto, qué tremendo, y de las regiones de Libia, alrededor del Cirené, viajeros de Roma, tanto judíos, escuche bien esto, como prosélitos. Versículo 11, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Qué hermosa palabra. Créanme que cuando yo meditaba en esto, venía a mi mente un cuadro en ese momento. Ya no solamente de las maravillas, porque obviamente a veces nos hemos enfocado a hablar tanto de las lenguas y de la acción del fuego en ese momento. Obviamente eran seraf que estaban sobre las cabezas de aquellos discípulos que estaban allá, los ángeles de fuego, ¿verdad? Ángeles de fuego que en forma de serpentinas estaban en la cabeza de ellos y estaban llenándolos con el aceite de la unción de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero fue maravilloso. Y a veces solamente tomamos ese punto de vista, pero no vemos el otro punto de vista. Lo que pasaba con las personas que fueron, más de 15 naciones que estaban ahí presentes y reinos y lugares de todas partes del mundo, estaban maravillados. Y estaban maravillados porque ellos escuchaban hablar acerca de Dios y acerca de cosas que escuchaban en sus propias lenguas. O sea, hubo un milagro impresionante en ese momento. Un milagro que para ellos fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia única. Más adelante el apóstol Pedro, y si puede ir conmigo usted a la Biblia, ¿verdad? Más adelante vemos que el apóstol Pedro, estoy aquí en el libro de Hechos 1:10, ¿verdad? Más adelante vemos que el apóstol Pedro, pues, en una forma vemos nosotros que en el versículo, por ejemplo, 14, dice que todos estos estaban unánimes y entregándose continuo a la oración, ¿verdad? Eran hombres que estaban buscando de Dios, y vemos como como el apóstol Pedro, más adelante, asombrados de todo esto, en el versículo 12 dice, estaban todos asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Habían unos que se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, versículo 14, vaya conmigo a la lectura, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Pero mire qué tremendo, que Pedro aquí obviamente todavía estaba siendo tratado por el Espíritu Santo de Dios, pero Pedro no ve las otras naciones que estaban en el lugar, se dirige solamente y específicamente a los varones judíos. Ojo con esto. Pero todos estaban escuchando las maravillas de Dios. No solamente eran judíos, habían hasta gente de Egipto, habían gente de Macedonia, de Capadocia, de Galacia, del Pinto, de todos lugares. Estaban reunidos ahí. Era como un centro de visitación, era como un puerto donde todos entraban allá. Entonces mire lo que dice aquí. Sino que esto fue, versículo 16, lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ojo que le está hablando a los judíos, porque obviamente los judíos entendían de profecía. Obviamente los judíos entendían en ese entonces de lo que era la Torá.
los judíos entendían lo que era la palabra de Dios, la ley, los profetas, entendían todo esto. Entonces, las naciones extrañas obviamente no lo sabían, entonces se dirige a los judíos. Esto es lo que está profetizado por medio de Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, versículo 17, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escuche bien eso, amado hermano. Sobre toda, no dice sobre los judíos nomás, no dice sobre los nacidos en Israel, no dice sobre los israelitas nomás, dice sobre toda carne. Y esto está en el libro de Joel, está también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y está en toda la palabra de Dios, porque esta era la promesa. Por eso en la primera parte vimos que la primera escala que subimos nosotros como hijos de Dios o como hombres espirituales es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿por qué? No de una región o de una nación en específica, sino nacer del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento te conecta directamente con esta otra área que es de la escalera de las 7 glorias, que es el área del bautismo en el Espíritu Santo. Una vez que tú has conocido el nuevo nacimiento y que has nacido de nuevo, te lleva connotadamente y relacionalmente a otra experiencia muy hermosa, que es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, fíjese usted, aquí el apóstol Pablo está denotando en el versículo 17 y lo vuelvo a leer. Abra su Biblia, por favor, amado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Es muy importante que lo lea usted mismo. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, no dice cualquier persona, sino que dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escuche bien. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Versículo 19. Y os mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor Jesús. Sucederá que todo aquel que invoque, otra vez, ojo aquí este versículo 21, no está hablando nuevamente para una sola nacionalidad, no está hablando solamente para un grupito de personas, no está hablando para una nación en específica en el mundo, está hablando, dice, y sucederá que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de donde tú seas, que seas de Sudamérica, que seas de Centroamérica, que seas de Asia, que seas de Europa, que seas de cualquier punto, que hayas nacido en cualquier nacionalidad. Hay una oportunidad en Jesucristo, hay una oportunidad según lo profetizado en la palabra de Dios para que todos tengamos este beneficio de ser hechos hijos de Dios, esta bendición tan grande y tan clara y tan hermosa de constituirnos como hijos de Dios, no nacidos de la carne, no nacidos en alguna nacionalidad terrenal que tenemos, sino estoy hablando de una nacionalidad, hermanos amados, eterna, de una ciudadanía que no está aquí en la tierra, sino de una ciudadanía celestial que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. Entonces le dice el apóstol Pedro a aquellos que estaban ahí en el versículo 22, varones israelitas, ahora sí se dirige a ellos, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos lo sabéis. A este entregado por el plan determinado, mire qué tremendo, hermano. Los que hablamos y enseñamos sobre predestinación, hermano, este es uno de los versículos más preponderantes y más imponentes que tenemos en toda la palabra de Dios. Aquellos que creemos en que hay una predestinación, hermano, este versículo es interesante para nosotros poderlo desarrollar, porque el versículo 23 nos habla de Hechos capítulo 2, nos dice que este fue entregado por el plan
predeterminado, o sea que hubo una predeterminación, hay algo que ya fue escrito antes o dicho antes o planificado anteriormente para ponerlo en ejecución en el tiempo de Dios. La crucifixión fue planificada por Dios mismo. ¿Cuándo sucedió esto, pastor? En el momento en el huerto del Edén, cuando el hombre cae, cuando Adán cae junto a su mujer, Eva. Dios le da una oportunidad y le dice, de tu simiente saldrá un Salvador. Él ciertamente le morderán el calcañar, pero él le pisará la cabeza. O sea, el Señor estaba dando ya una palabra profética, estaba proveyéndose en el monte de Dios, será provisto, estaba proveyéndose ya de antemano un Salvador para nosotros, la humanidad. Mire qué tremendo. Entonces aquí nos habla de una predeterminación. Dice un plan predeterminado. Subráyelo ahí, póngale una bombita ahí. Un plan predeterminado. Y en previo conocimiento de Dios. Cavasteis en la cruz. Que se clavase en la cruz por manos de impíos y le matáis. Entonces ellos ya sabían lo que estaba en el plan de Dios. A quien Dios no solamente permitió que se crucificara en la cruz, sino que en el versículo 24 dice que a quien Dios le resucitó, poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Porque David dice, a él veía siempre a mi Señor, en presencia pues está mi diestra para que yo sea conmovido, para que yo no sea conmovido. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y hasta aún mi carne descansará desde ahora en su esperanza. Entonces, usted puede seguirlo leyendo más adelante, ¿verdad? Pero termina, ¿verdad? Esta exposición con el versículo número 38. Y dice, y Pedro les dijo, ahora sí, arrepentíos y sed, escuche bien esto, aquí entramos ahora sí a una doctrina bien hermosa para nuestra iglesia el día de hoy. Entonces dice el Señor, dice Pedro, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y entonces, dice ahí, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos ya hablando de la segunda escala, de la segunda gloria que tenemos nosotros como creyentes, que es que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a recibir, pastor, el don? ¿Cuál es la garantía que usted nos da para que nosotros podamos recibir? 38, el versículo que viene abajo, dice, porque para la promesa, léalo conmigo, versículo 38, estoy en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pastor, ¿para quién es la promesa? ¿Será para los que nacieron en Israel? ¿Será para los judíos? ¿Será para los hebreos? ¿Será para los árabes? ¿Será para los chinos? ¿Será para los asiáticos? ¿Será para los cholos? ¿Para los negros? ¿Para los montubios? ¿Para los ecuatorianos? ¿Para quién será la promesa? Versículo número 38. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Qué hermosa promesa. Esta es una de las promesas, por eso le dije yo, se lo dije hace un momento, cuando comenzamos la primera escalada, el nuevo nacimiento conlleva a una promesa. La vida espiritual no es en base a lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejamos de hacer o lo que nosotros nos autoproclamamos hijos. Esto es en base a una predeterminación que Dios ha hecho, número uno, y número dos, en base a lo que el Espíritu Santo ya destinó para nosotros en la vida. Vamos a ser hombres espirituales, estamos en una escala espiritual que vamos a ir ascendiendo. Entonces dice aquí el versículo número 39, la promesa es para vosotros, para vosotros y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaban, solamente les exhortaban diciendo, sed salvos para que sean preservados de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Mire, por eso es que es importante, hermanos, saber esto del bautizo.
Alguien me decía a mí, pastor, ¿cuántos años tengo que esperar para bautizarme? ¿Tengo que coger algún curso especial? ¿Tengo que graduarme de alguna universidad? ¿Tengo que ir a algún seminario específico? Para bautizarse en agua, el único requisito que hay es creer en el Señor Jesucristo. El único requisito que hay para que un ser humano, para que una persona pueda bajar a las aguas es verse arrepentido de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo de todo corazón y querer bautizarse. No se puede bautizar a alguien con exigencia. Tiene que la persona creer y tiene que la persona desear, anhelar y bautizarse. ¿Y por qué se bautiza? Lo vimos en el caso de Felipe y el eunuco. Los dos iban ahí. El Señor permitió que Felipe hable con el eunuco sobre el evangelio. El eunuco fue tocado por el Espíritu Santo de Dios, fue convertido en ese momento, aceptó a Jesús, aceptó su sacrificio. Y le dice a Felipe, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bautizarte, eso es lo que manda la palabra. Y dice, ahí hay agua, ¿hay algo que impida que yo me bautice? No, solamente que creas en tu corazón. Y él dijo, yo creo. Bajaron a las aguas con Felipe, lo bautizó Felipe y Felipe fue arrebatado por el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vemos nosotros que hay una bendición que Dios quiere para nosotros y por eso nos otorga el bautismo en el Espíritu Santo, que es parte del proceso y quien nos va a ayudar. En realidad, hermano, muchas veces se ha querido reemplazar al Espíritu Santo. Se ha querido reemplazar con liderazgos propios, con enseñanzas propias, con algún tipo de persuasión personal, incluso de organizaciones que han querido reemplazar la ayuda del Espíritu Santo por lo que debe de ser en realidad la ayuda del creyente. Hermano, en esta tierra nadie más le va a ayudar que sea el Paracleto de Dios, el Espíritu Santo. Es quien lo va a llevar a usted a toda verdad y quien lo va a guiar a usted a toda verdad. Por eso es importante siempre en nuestras oraciones orar pidiendo la voluntad de Dios y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en nuestra oración. Por eso dice la Biblia que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué hermoso. Entonces, cuando somos débiles, ahí es cuando Él es más fuerte en nosotros. Qué hermoso, en el nombre del Señor. Entonces, otra connotación más que vemos nosotros aquí, otra escalera más, es la que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios, pastor? ¿Quiénes son las personas que son hijos de Dios? Ahí está. Gálatas 5:18 dice lo siguiente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Le repito y apúntelo. ¿Usted qué quiere ser? ¿Guiado por la ley? Habían 613 mandamientos. Y hay gente que quiere el día de hoy cumplirlos a rajatabla. Que Dios los bendiga. Y que Dios ayude a cumplirles su misión. Pero aquí hay otra cosa muy importante que nos habla la Biblia. Y nos habla de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo contrario es, si no eres guiado por el Espíritu, tienes que dejarte guiar por la ley. Qué tremendo. Sigamos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ay, pastor, qué tremenda cosa en que nos hemos metido en esta noche. Entonces, no son hijos los que nacieron en una tierra específica, por ejemplo, nacieron en Ecuador, nacieron en China, nacieron en Israel, nacieron en Asia, nacieron en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, o nacieron en Estados Unidos. Yo pensé que nacer en alguna nacionalidad me hacía propio ya de ser un hijo de Dios. Y aquí no dice eso. Esos son hijos de Dios. Y entonces aquí viene otra gloria más para nosotros. La gloria de caminar en el Espíritu. Entonces, pastor, cuando yo voy creciendo en Dios, cuando yo me voy desarrollando en Dios,
voy haciéndome un hombre espiritual en Dios, entonces entré al proceso de ser un hijo. Entonces no es de la noche a la mañana, es un proceso que nos lleva a caminar. Y nosotros vamos desarrollándonos como hijos, no nos vamos desarrollando como terrestres o como terrenales, sino que nos vamos desarrollando ya como celestes, como celestiales, y a donde Dios nos quiere llevar a que seamos hombres y mujeres espirituales. Mire qué tremendo. Entonces, primero, el nuevo nacimiento. Primero, a nacer de nuevo. Segundo, a ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo, que nos lleve a una relación contigua y continua con Dios. Y tercero, que podamos caminar en el Espíritu según la letra, caminar según la ley que a veces nosotros mismos nos imponemos, sino caminar de acuerdo a lo que el Espíritu diga, a lo que el Espíritu Santo de Dios nos proponga. Y si el Espíritu Santo de Dios nos propone que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, quizás que estamos caminando mal, quizás estamos desarrollándonos mal, quizás nuestra naturaleza familiar, nuestros ancestros, nuestra genealogía, de una u otra manera fue una genealogía equivocada o trastocada por el mal. Háblese de gente que fue utilizada en asuntos carnales como en asuntos espirituales o espiritistas. Entonces estas personas vienen a Cristo y obviamente nacen de nuevo. Vemos el caso de una mujer, por ejemplo, en la palabra, que la Biblia le tipifica y es fuerte, le dice Rahab, la ramera, ¿verdad? Y vemos que ella obtuvo la redención por medio de creer, y luego pasó un proceso. Vemos también en Ruth cómo por medio de la redención que le dio Boaz, ¿verdad? Cómo es injertada en la casa espiritual de una forma tal cual no estaba ni siquiera en los planes de ella, ni en los planes de la genealogía en la cual ella había nacido, pero sí estaba en los planes de Dios, redimirla, porque como nosotros nos damos cuenta, de por ahí nació o salió la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, primero, nacer de nuevo. Segundo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, caminar en el Espíritu, ¿verdad? Porque los que caminan en el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Entonces, no los que caminan de acuerdo a otras cosas. Entonces, ellos tienen que ir evolucionando y tienen que meterse en una vida del Espíritu, como lo hemos venido enseñando durante todo este mes, que hemos estado estudiando la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios, ¿verdad? Hemos estado desarrollando y estudiando. Ya la otra semana volvemos a estudiar la carta a Filemón, la carta a Filipenses. Todas las cartas vamos a estudiarlas, todo el Nuevo Testamento vamos a estudiarlo libro por libro. Pero qué hermoso esto, qué hermoso que nosotros vemos que no es solamente el conocimiento. Cuidado, se va a equivocar, porque hay personas que piensan porque mayor conocimiento tienen, creen que ya son hijos espirituales o hombres espirituales. Y el conocimiento no te hace espiritual, la relación te hace un hombre espiritual. Entonces, no es mayor conocimiento, sino mayor relación. Ahora, el conocimiento ayuda a la relación, estoy de acuerdo. Pero conocimiento sin relación es solamente religión, ¿verdad? Conocimiento sin relación es solamente. Pero en cambio, conocimiento más relación, eso lleva a ser fruto de hijo de Dios, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a comenzar a ver los frutos cuando juntemos el conocimiento que tenemos más la relación, o sea, más poner en práctica lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, que hablan del amor y hablan del amor y hablan del amor y bla, 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 bla. El jueves vamos a hablar sobre el amor, porque vamos a terminar la carta de los segundos de los Corintios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a ellos, pues tú tienes amor, y les enseña lo que es el amor. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, yo tengo amor, pero no conocen lo que es el amor. La Biblia dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. O sea, hay muchas connotaciones del amor, pero a veces nos enfocamos en algo superfluo, en algo efímero, pero el amor va mucho más allá. Entonces, nacer de nuevo, bautizándonos en agua. Número 2, bautismo en el Espíritu Santo. Y número 3, caminar en el Espíritu, ser un hombre y una mujer que caminen en el Espíritu. 4, vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Al salir ellos del agua, mire, al salir ellos del agua, aquí está lo importante del bautismo, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo volvió
y no lo vio más el eunuco, que con camino con gozo. Yo les decía la vez pasada que uno de los frutos de haber recibido el Espíritu Santo de Dios o de tener el Espíritu Santo de Dios es que estamos con gozo. A pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la situación triste, nos mantenemos con gozo. Entonces eso quiere decir que esa persona tiene el Espíritu Santo y que el gozo del Señor es su fortaleza. Y aquí puedo yo hacer una comparación también con el libro de Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vaya por favor un poquito allá, ¿verdad? Para que podamos entender mejor esta relación. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice el apóstol Pablo, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Mire qué tremendo. Aquí está hablando de una exaltación. Y aquí la exaltación es la palabra griega 3170, que significa megaluno. Y la palabra megaluno significa engrandecido, glorificado o declarado grande. Mire lo que significa lo que Dios nos hace. Luego que nosotros hemos cumplido el proceso hermoso de nacer de nuevo, bautismo en el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, luego Dios nos comienza a engrandecer, nos comienza a... Pero, y aquí quiero hacer un poquito enfático porque aquí de repente hay uno que tienen que exaltar. A veces la parte humana o esta cosita que se llama carne, ¿verdad? Que está fuera de nosotros, que es la que nos cubre como espíritu, ¿verdad? Es impresionante, pero esta carne quiere siempre sobresalir, siempre quiere ser connotada, quiere que te digan el gran yo soy, te pongan ahí el nombre por delante, que te lo pinten con figuras de oro y todo eso, hermano. Eso es una exaltación humana, eso es un engrandecimiento humano. Yo no estoy hablando de exaltar humanamente, sino que Dios te exalte como su hijo, así como lo exaltó a Jesús cuando lo vio y dijo, ese es mi hijo amado, a quien yo amo, a él seguid. Él lo exaltó. Esa es la exaltación que hace el Espíritu de Dios. Esa es una exaltación, hermano, no natural, sino una exaltación divina, gloriosa, sobrenatural, que no está empujada por entes humanos, que no se trata de tener medallas, no se trata de tener títulos ni de tener certificados, sino se trata de que la relación que tienes con Dios te ha llevado a una exaltación y que Dios y que los ángeles y que todos los seres espirituales te ven como una persona que en realidad ha sido exaltada por Dios, que es muy diferente a ser exaltada por los hombres, porque tú puedes ser exaltado por los hombres. A los hombres te pueden hacer hasta reverencia, actos de reverencia. Por ahí había un grupo que cuando los nombran ya no les dicen ni nada, sino que le dicen reverendos. Y yo digo, Dios santo, ese es un término gigante. Llamarle a alguien reverendo, ¿verdad? Es una cosa, a veces cuando a mí me dicen eso lo tomo como a broma, pero un término de decirle reverendo a alguien es una magnitud importantísima, hermano. Un acto de reverencia significa que la gente tendría que doblegarse ante él cuando lo ve, y no tenemos que doblegarnos a nadie, porque aquí el único reverendo es Dios, ¿verdad? Dios es al que nosotros le damos reverencia. Ahora, obviamente que hay exaltaciones que Dios permite. Por ejemplo, Dios exaltó a Daniel, lo exaltó en un gobierno y ante un hombre que se llamaba Faraón, y lo exaltó y lo honró, y fueron glorias que fueron dadas por Dios. También lo exaltó a Moisés. Ahí en medio de Faraón y en medio de los sacerdotes de Faraón, ahí está Moisés y está su hermano Aarón. Están en lucha de poderes, en guerra espiritual. Entonces Dios exalta a Moisés, obviamente, y perturba a los sacerdotes de Faraón, mandándole plagas, convirtiéndose en la sangre en agua, el agua en sangre. La serpiente, 2 serpientes salen de ellos y de acá una serpiente se la come. Hermoso. Entonces hubo una exaltación. En el caso de Esteban, cuando iba a ser apedreado por aquellos que lo estaban buscando para matar,
Dice que cuando Esteban vio al cielo, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios esperándolo sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces Dios lo exaltó ahí, ya su cuerpo no servía para nada, ya estaba apedreado. Pero más sin embargo, él vio la gloria de Dios, fue exaltado. Eso por Dios, no por los hombres. Hay gente que le gusta que los exalten aquí en la tierra. Hay gente que aquí les gusta que digan el gran ministro o el gran hermano. El hermano, póngame una medalla ahí y hágame una exaltación en el culto de la iglesia. Pero eso son exaltaciones humanas. La exaltación más importante es la exaltación que da Dios, que a su tiempo, dice la Biblia, que al que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Entonces, humíllate delante de Dios y Dios a su tiempo te exaltará. Eso es lo más hermoso. Entonces, hay un cuerpo exaltado, hay un cuerpo que Dios lo pone con notación. Hay gente que hasta le dice, tú tienes un brillo especial. Usted tiene una personalidad especial. Es como que no fuera de aquí, es extranjero. No, es que están viendo la exaltación de parte de Dios. Entonces, vemos el nuevo nacimiento, vemos bautismo en el Espíritu Santo, seguimos a una vida a caminar en el Espíritu de Dios y esa vida nos lleva a una exaltación humana, terrenal aquí en la tierra, nos exaltan, o sea, nos ponen sobre personas. Incluso la Biblia mismo es enfática y dice que gente que nosotros no conocíamos vendrán a nosotros y nos amarán y estarán con nosotros. Ese es el tipo de exaltación que Dios nos va a dar. Mire qué tremendo. Mire lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí viene otra escalera más. Entonces Dios nos va a llevar a un nuevo nacimiento. Nos lleva a un bautismo en el Espíritu Santo. Nos lleva a un caminar en el Espíritu. Nos lleva también a tener un cuerpo de exaltación, un cuerpo exaltado. Y también nos da un cuerpo transformado. Mire qué hermoso. Nos garantiza que tarde que temprano este cuerpo mortal, este cuerpo que hoy se enferma, este cuerpo que hoy es hermano, un imán para traer quizás las enfermedades, la influenza, el coronavirus, hermano, y todas las enfermedades habidas y por haber que hay ahí en la tierra. Hermano, ya mismo tendremos este cuerpo que será perfeccionado. Tendremos un cuerpo transformado, dice el apóstol Pablo, de un abrir y cerrar de ojos. Dice el apóstol que los que están muertos resucitarán primero. Resucitarán y habrá una transformación en los aires. Mientras están ahí saliendo, hay una transformación, hay un cuerpo transformado, ¿verdad? Y los que estamos aquí en la tierra, si quedamos todavía vivos, dice el apóstol Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados en un cuerpo totalmente celestial para glorificar el nombre de Dios. Mire qué tremendo, esto es hermoso. Entonces mire cómo vamos ascendiendo. Primero un nuevo nacimiento, segundo vamos al bautismo en el Espíritu Santo, que tenemos que anhelarlo y tenemos que recibirlo todos los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que recibirlo todos los creyentes? Porque es una promesa, pues. Así como el nuevo nacimiento es una promesa, así también el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Así que usted puede pedirla con toda confianza porque está profetizado en la palabra que en los posteros tiempos recibiríamos la promesa del Espíritu Santo. Y luego viene una vida de caminar con el Espíritu. Nadie puede decir, pastor, yo no puedo caminar en el Espíritu porque yo soy carnal. Todos podemos llegar a ser carnal en algún momento. Pero tenemos que meternos, eso es lo que nos dan esa garantía, de meternos en la dimensión en el Espíritu para poder ser hombres espirituales y mujeres espirituales también. Niños espirituales, jóvenes adolescentes espirituales. ¿Cómo, pastor? Caminando en el Espíritu. Y luego de eso, cuando estamos caminando en el Espíritu, nos dan un cuerpo exaltado. Nos dan un cuerpo, hermano, que exalta las maravillas de Dios. Y es diferente a todos los demás. Por eso es que tenemos ciertas glorias. Por eso es que cuando usted está cantando en el altar, usted como que, hermano, fuera alguien que está ministrando de parte de Dios. Y es así. Usted es un sacerdote de Dios. De hecho, tiene una autoridad que incluso las puertas del Hades y la potestad de las tinieblas conocen que usted es un hombre exaltado de parte de Dios y lo conocen. Por eso que cuando los demonios, ¿verdad? Los endemoniados se acercan allá a los discípulos, le dicen, yo a Pedro conozco, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, ¿por qué? Porque no tenían el cuerpo exaltado. Ellos conocen, en el mundo espiritual se conoce, son como jerarquías.
Qué hermoso. Y luego viene un cuerpo que tenemos ya de promesa para la nueva vida. Es un cuerpo transformado donde vamos a tener los hombres espirituales. Nos cambian el cuerpo exaltado a un cuerpo transformado. Se transforma por medio de la renovación, ¿verdad? Y ahora tenemos nosotros en Apocalipsis 19:7, tenemos otro hermoso paso aquí que vamos a dar. Dice aquí el apóstol, Juan, aquí en Apocalipsis dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha preparado. Mire qué tremendo. Otra gloria tremenda que tenemos nosotros en la vida espiritual, que es que vamos a llegar a las bodas del Cordero, que es el clímax, es lo más importante, es la fiesta de nuestra vida, es para lo que nos hemos preparado toda la vida, para estar en ese glorioso encuentro donde Jesús se casa con su novia, se casa, el Cordero se casa con la iglesia. ¡Qué hermoso! Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe esto. Bienaventurados los que están invitados. Yo le hago una pregunta y doy una salud por esto. Le hago una pregunta. ¿Será que usted ya tiene la invitación para estar aquí? Qué tremendo, pastor, ni siquiera sabía que había esta fiesta. Es importante esta fiesta. Es importante tener la invitación. Es importante ser invitado de honor. Por eso dice aquí, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Qué hermoso. Por eso que cuando nosotros invitamos a la Santa Cena que tenemos aquí en la iglesia, que precisamente es hermoso porque acudimos a un llamado espiritual, no es cualquier llamado. La Santa Cena no es un mero rito o mero ritual. La Santa Cena no es solamente parte de un culto, ni es parte de una organización. La Santa Cena es un preparativo de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces no es cualquier cosa la Santa Cena. Por eso que tenemos que acercarnos con toda la reverencia y con todo el conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Por eso si usted no conoce, pídale al pastor, a los ancianos, a los diáconos, por favor enséñenme qué significa cenar, qué significa ir a la Santa Cena, qué es lo que estoy haciendo al partir el pan, el vino, qué significa esto. Porque usted no lo puede hacer simplemente por llenar un requisito. Usted tiene que conocer lo que está sucediendo. Tiene que tener discernimiento, discernir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo también. ¿Por qué? Porque este es un preámbulo a la gran cena que tendremos allá arriba en los cielos, la iglesia de Cristo. Las bodas del Cordero. Y le pregunto, y revise nuevamente, revise si ya le llegó su invitación. Y si no, comience a entrar en el proceso para ser invitado. Comience a estar en el proceso de las bodas para ser invitado a ese lugar, a ese gran banquete. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso. Y vamos a Efesios, para ir avanzando. Efesios 5, 32 y 33. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Qué hermoso. Esto es hermoso, porque aquí está hablando no del matrimonio civil natural. Está tomando un ejemplo y una tipología que tal cual es también va a ser el matrimonio espiritual allí en los cielos con Cristo y su iglesia. Mire que el esposo tiene que también amar a su mujer. ¿Y cómo nos amará él? ¿Cómo nos entrañará él? ¿Cómo nos estará deseando él que ya se acerque el día de las bodas del Cordero? ¡Qué hermoso! Pero también dice aquí que también tiene que respetar la mujer a su marido. O sea, nosotros como novia tenemos que respetar, guardar ese respeto, guardar esa honra de que nuestro esposo o nuestro novio nos esté esperando y debemos de guardarnos para él. Qué hermoso. Entonces con esto vemos otro caminata más, que vemos entonces el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, cuerpo exaltado, cuerpo
transformados. Ahora estamos nosotros en este momento ya en las bodas del Cordero. ¿Y hacia dónde vamos, pastor, después de las bodas del Cordero? Con esto como que vamos terminando. Apocalipsis 2, 22, 5 dice lo siguiente: y ya no habrá más noche, no de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios iluminará y reinará por todos los siglos de los siglos. Y aquí esto me impactó a mí, porque hoy en día estamos hablando que tenemos que cuidar nuestras lámparas y tenerlas llenas de aceite. ¿Para qué? Para que el aceite que tenemos nosotros haga alumbrar nuestro candelero, haga alumbrar de luz. Pero cuando ya estemos con el Señor ya no va a haber necesidad de esto. Ya no va a haber necesidad de este aceite, porque allá nos van a dar una luz propia, que es la luz de Dios. Qué tremendo. Pero mientras estemos aquí, sí tenemos que estar preocupados de estar la lámpara llena de aceite. Pero allá se termina esto y ya no va a haber necesidad, sino que nos dan una luz propia. ¿Y cuál es la luz, pastor? Ya no es la luz ni de la lámpara, ni la luz del sol. Acuérdese que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Pero allá ya no va a haber esas glorias, sino que allá será la misma gloria de Dios la que nos alumbre, la misma bendición de Dios será la que ilumine nuestro caminar, ilumine nuestro camino. Por eso la tenemos esa como la gloria de reinar. Entonces nos llevan a la boda del Cordero, pero no termina ahí, sino que de ahí vamos a hacer lo que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5. Y con esto termino. Entonces el propósito del Señor con su iglesia es que nosotros lleguemos a esa gran clímax. El clímax mayor que tenemos nosotros es de que nosotros podamos correr y que podamos caminar y que podamos apropiarnos de las bendiciones y sobre todo que tengamos una vida victoriosa. No quiere Dios que te quedes acá en un nuevo nacimiento nomás. Dios quiere subirte, que tengas una comunión y una presencia perenne con Él a través de su Espíritu Santo. Y que vivas una vida conforme al Espíritu, no conforme a las cosas humanas o conforme a lo que los hombres te digan aquí en la tierra, sino que vivas conforme a lo que Dios quiere. Y luego de eso, Dios te va a dar una exaltación aquí en la tierra, una exaltación humana, donde la gente verá en ti cosas que son de respeto y la gente verá a Dios en tu vida. Así como lo vieron en los hombres de Dios, lo verá también en tu vida, porque Dios ha hecho una exaltación de tu cuerpo aquí, te ha dado glorias aquí. Qué tremendo. Y luego viene la parte espiritual, donde ya hay una transformación del cuerpo, donde ya hay un cuerpo transformado, donde vamos y volamos con el Señor, y luego de eso tenemos unas bodas, una invitación a las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son invitados a las bodas, y no terminan ahí en las bodas, sino que terminamos en un tiempo de reino, en un tiempo en el que vamos a reinar juntamente con el Señor. Y no es de una sola vez, sino es que es para siempre. Y con eso reinaremos con el Señor y viviremos con el Señor para siempre en la nueva Jerusalén celestial. Ha sido un gusto muy grande poder estar con usted en esta noche. Le saludó el pastor Ricardo Abad, pastor de la Iglesia de Cristo Ebenezer, aquí en Guayaquil, Ecuador, bajo la cobertura espiritual de nuestro hermano apóstol Germán Ponce. Somos la Iglesia de Cristo Ebenezer, prosperada por la palabra. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y les envío un abrazo muy fuerte a todos los que nos están viendo ahí por la transmisión, y los espero este próximo domingo en el culto general en nuestra iglesia. Que Dios me los bendiga.